En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estar nuevamente con nosotros en este martes. Gracias por diseñarnos de una manera tan natural, con emociones. Haz que nuestras emociones, Señor, puedan siempre alabarte y bendecirte y hacerme crecer a mí también como humano. Amén. Bien, el otro día quedamos precisamente casi para terminar la parte en el texto de Emociones 1 y estamos en la página número 5. Estamos hablando sobre las emociones, estamos hablando de los sentimientos y decíamos, todos tenemos un juego de sentimientos. Es decir, esto de los sentimientos, de las emociones, todos tenemos por lo general como un juego de sentimientos. Os ha pasado, creo que alguna vez le decís a alguien o habláis de alguien y decís, no, esta persona suele ser muy enfadada, esta persona suele ser muy generosa, esta persona suele ser, es decir, como que uno ubica, aunque las personas son más que lo que uno ve, pero uno puede ubicar ciertamente un juego de sentimientos que nos caracteriza. Este hecho de que los demás me conocen, en casa principalmente nos conocen muchísimo, yo creo, ¿no? Nos conocen muchísimo, ya nos tienen fichados y tenemos fichados a todo el mundo. Es algo que nos caracteriza y nos puede ayudar, sí, porque es una información para los otros. Los sentimientos son una información para los demás. Entonces los otros más o menos saben cómo tratarme porque saben más o menos cómo soy. ¿Sí? Este es el juego de sentimientos. Hay gente que acierta con bastante probabilidad y dice, no le digas eso que se va a enfadar. No le hables así que con esto llora. No le digas este tipo de cosas, ¿no? Que ya uno más o menos calcula. Sin embargo, a veces uno se lleva sorpresas con la gente. ¿O no? Uno se lleva muchas sorpresas con la gente. O la gente queda sorprendido con uno. Uno dice, yo pensé que eso le iba... Sí, pero fíjate por dónde, esta vez no. Esta vez ni se enfadó, esta vez no lloró, esta vez no actuó de esa manera. ¿Por qué? Porque no siempre estamos de la misma manera en el mismo momento. A veces decimos, por ejemplo, es un chantajista, yo sé cómo va a reaccionar. No esperes a que le guste lo que le vas a regalar. Esto con los reyes, por ejemplo, es muy complicado, ¿no? ¿Y qué le regalo? No esperes que le guste, porque es que esta persona... ¿Y por qué? Porque uno tiene unos patrones de esa persona en donde tiene uno que calcular un poco y cree entender su mundo. Entonces le cuesta un poco encajarlo, a veces. Esta persona, pongo aquí ejemplos, ¿no? Por un libro raro es capaz de todo. Él no puede estar enamorado porque ella es morena. A lo mejor sabemos que a él no le gustan las personas morenas y entonces dice, no puede estar enamorado porque ella es morena. O no puede estar enamorado. Hacemos como una radiografía y la tenemos en la mente. ¿De dónde nos surge a nosotros este juego de sentimientos que tenemos? Somos más o menos predecibles, no somos predecibles. Quien te conoce a ti puede predecir un poquito por dónde vas a ir, pero no acertar el 100%. Este juego de sentimientos mío, ¿dónde cuaja? Cuaja durante la adolescencia. Ahí queda plasmada mi arquitectura. No durante la niñez, sino durante la adolescencia. Hombre, se va formando desde la niñez, pero queda plasmada en la adolescencia. Es decir, ¿por qué? La niñez es como donde se va construyendo y en la adolescencia me comienzo a relacionar. Y comienzo a distinguir, me gusta, no me gusta, decir que sí, a decir que no, a salir por mí mismo, a tener más autonomía. En la adolescencia pasan muchas cosas positivas y lamentablemente para algunas personas muy negativas. La adolescencia es un momento clave muy importante en la persona de cada uno de nosotros. Entonces, ¿de dónde cogimos ese juego de sentimientos de mi adolescencia? Aprendí cómo relacionarme.
Luego, esto se vuelve rígido y poco flexible. Es decir, yo en adolescencia me cuajé de esta manera y, como pongo yo por ahí, genio y figura hasta la sepultura. Nos vamos haciendo cada vez más rígidos. Luego lo vamos a ver por qué. ¿Por qué nos vamos haciendo más rígidos o más encorsetados? Porque también démonos cuenta que todo esto surge tanto por cuestión a nivel personal, organísmica, bioquímica, y esto cada persona es un mundo, es muy individualizado, y también por el contexto, por la vivencia familiar, porque la sociedad así me va formando, porque yo creo que soy así, esto lo vamos a ver más adelante, que es un poco lo que llamamos el concepto de mí. Yo me vendo la moto solo de que yo soy así. Cuando tú hablas con alguien, ¿qué le dices? La famosa frasecita, es que yo soy así. Y entonces uno, no solo los demás ya me tienen fichado, sino yo me tengo fichado a mí mismo. Yo digo, es que yo soy así y no así. Luego vamos a ver si eso es cierto o no es cierto. Porque no es tan cierto de que soy así y no así. No, soy así, es lo que más utilizo, pero tengo también las otras herramientas. Generalmente voy por ahí, pero tengo otras herramientas que también puedo desarrollar. Todo sentimiento surge motivado por algo, no surgen porque sí. Esta mañana estoy de muy mal humor desde que me desperté. Me he levantado con el pie izquierdo. Déjate de bromas. No saber qué me pasa es no querer saber. Cuando uno dice, es que no sé, hoy amanecí, no me hables de esta gente que amanece así como que ni me mires porque, vamos, la zapatilla te puede caer en la frente y uno le pregunta, ¿qué te pasa? Y dice, no sé. Ese no sé es no querer enterarse. Es decir, no me quiero enterar, porque si me entero, a lo mejor tengo que poner abajo. Como os digo, como hay un juego de sentimientos, a lo mejor en ese juego de sentimientos, en ese compendio que tengo yo de mis sentimientos, está el ser siempre, casi siempre enfadado. Hay gente que tiene, pues utiliza más esa herramienta, como el enfado, y es una persona un poco gruñona, un poco enfadada, un poco mal encarada, un poco tal, y es como parte de lo que es el compendio y que lo cuajó bastante, de algo le sirvió, porque esto, los sentimientos que yo cojo y lo que yo llamo, estos son míos, yo soy así, esta frase yo soy así, es porque de algo me sirve. Nadie es tan tonto para utilizar algo que no le sirva. Ya, no sabes qué te pasa, pero los demás miran el enfado, porque vamos a ver después que los sentimientos no se pueden disfrazar. Yo no puedo disimularlos, son algo que se me sale por los poros. No se puede disimular, se puede disimular por un momentito o por unos días, pero esto sale, porque el sentimiento sale, por donde salga, pero sale. Es decir, no puedo intentar, y aunque le diga al otro, ¿qué tal? Hombre, puedo ser muy buen actor y en algún momento engañar a alguien, claro que sí, y decirle, se la ha tragado que no estoy enfadado. Pero tú no te quedas con eso. Dice, por ahora, espérate, ya se va a enterar. Porque tú no te puedes quedar con eso. ¿Me explico? Es decir, que por algún lado sale y en algún momento sale. Entonces esto de yo soy así, de algo me ha servido en la vida. Porque estas cosas cuajan precisamente por sobrevivencia. Yo aprendí a sobrevivir en grupo. Tú has aprendido a sobrevivir en grupo, a convivir en grupo. Y entonces a lo mejor en una familia de 15 hermanos, donde sálvese quien pueda. Y eran 7 pequeños y 8 grandes de los mayores, y entonces los pequeños somos de una manera y los mayores son de otra. Porque los menores nos juntábamos entre nosotros y éramos los que más nos daban palo, y los, qué sé yo. Todas estas cosas
llega un momento, o a mí me fue muy mal en la adolescencia, o mi familia pasó una racha muy fuerte durante mi adolescencia, ¿me explico? Entonces, en el contexto de mi adolescencia, yo me configuré de esta manera porque de algo me sirvió y a lo mejor me continúa sirviendo. El problema, vamos a ver, es que yo soy así se me vuelve rígido. ¿Qué es lo que sigue después de yo soy así? Y nadie me va a cambiar. Por eso uno se vuelve rígido, porque uno dice, esto me ha servido. Y a veces lo saco y me sirve. Entonces uno más se engancha, porque uno dice, esto funciona. Esto funciona. Ciertamente no es fácil saber qué es lo que me pasa. Una persona que está celosa, por ejemplo. No es fácil saber por qué estoy celoso, por qué tengo envidia, por qué estoy enfadado, por qué me siento desplazado. Algunos sentimientos generalmente tienen mala prensa, además de haber sido penalizados como tales. Cuando hemos visto que la Iglesia, o en su catecismo, nos dice que no tienen ni bien ni mal moral. Es decir, hemos visto que no hay que juzgar los sentimientos. Pero hay algunos que tienen muy mala prensa. Y entonces a uno le da vergüenza decir que está sintiendo envidia. Esto lo veremos en el curso número 3, el tema de la envidia. Lo iniciamos el próximo martes. ¿Pero por qué? Porque los sentimientos... Hay gente que se siente muy orgullosa cuando tú le dices, ¿tú eres exigente? ¿Y qué suele responder la persona? Sí, con orgullo. Pregúntale, ¿y eres envidioso? No. Eso no. Pero exigente, y ponen a la exigencia tan alta, la ponen como una virtud. Es curioso. Cuando en realidad virtud, no. Recordemos que siempre hay un vicio que se parece a la virtud. Entonces se confunde. Entonces las virtudes, surge algún vicio que se le parece y entonces uno se engancha. ¿Cuál? Por ejemplo, con la exigencia. ¿Ya? En vez de una exigencia perfeccionista, tal que no sé cuánto, que eso es lo que engancha. ¿Por qué? Porque me creo superior a los demás, creo que puedo intervenir en su vida, puedo controlar las cosas y tal. Es buscar un apasionamiento por las cosas. Poder entender. Entonces la virtud está ahí, no está en la... Pero, curiosamente, eso. Entonces algunos sentimientos o algunas sensaciones o emociones tienen muy mala prensa. Bien. Pasamos a los folios nuevos. Voy a permitirme leer esta introducción. Deseo aclarar al iniciar esta segunda parte que todo esto que decimos aquí es para contextos o vivencias dentro de las experiencias más comunes, es decir, nuestra parte más neurótica. Es decir, neuróticos somos todos. Entonces nuestra parte más neurótica, ¿no? Esto es para experiencias más comunes. No hago referencia aquí cuando hay aspectos psicóticos o trastornos de personalidad o borderline o situaciones muy difíciles a nivel psicológico. Es decir, cuando hay un deterioro clínicamente significativo en donde la persona está muy deteriorada o no se cuida a sí misma o tiene una gran dificultad de relación con los demás, que se pasa encerrada todo el día en su habitación o no puede trabajar porque no... Entonces esto se llama deterioro clínicamente significativo. Entonces lo que hablamos aquí de los sentimientos es para las experiencias más comunes. En lo nuestro de edad, pero cuando vemos una persona que está así muy mal, pues aplicable 100% esto que hablamos aquí en el curso, pues no es. ¿Por qué? Y pongo aquí, aunque todas las personas tenemos el mismo pentagrama, la música que suena en estas otras personas tiene otros bemoles, tiene otro ritmo. Y entonces esto hay que entender muy bien cuando uno, lo digo tanto por mí, a la hora de hablar con vosotros, como de vosotros cuando también transmitáis esto, si lo transmitís a alguien, es decir, no exigir a una persona que tiene dificultad
a estos niveles exigir ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que aquí hay un encuadre distinto. ¿Sí? Más o menos esto como para aclararnos un poco. Y también reconocer que lo primero es escuchar el dolor de las personas. ¿Sí? Escuchar el dolor de las personas. Bien. A veces nos preguntamos, ¿los sentimientos son normales o anormales? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Hay sentimientos normales y sentimientos anormales? ¿Sí? ¿No? No. Dice, hay unos más corrientes y unos menos corrientes, como que unos afloran más que otros. En realidad, no hay sentimientos en sí mismos que sean anormales. Entonces no se puede decir que hay sentimientos normales y anormales. Pues no. Los sentimientos son. Los sentimientos son. Es decir, no existen. Vamos a irlo viendo ahora. Lo que llamamos nosotros anormal en el sentimiento, yo prefiero llamarlo no saludable, en vez de llamarlo anormal, porque eso de anormal suena muy... Entonces, los sentimientos, la vivencia del sentimiento puede ser más o menos saludable, dependiendo de algunas cosas. Primero pongo de lo que no depende, ¿sí? De lo que no depende. No depende por la cualidad o tipo, es decir, vamos a ver, si es saludable, no va a depender que sea saludable qué tipo de sentimiento, de emoción. Sentimiento. Si es positivo o negativo. No, no depende de esto. Yo os pregunto, ¿la alegría es saludable? ¿Y la tristeza? Por eso, vamos a ver de qué depende. Pero en sí misma, ¿la tristeza es anormal o no saludable? No, en sí misma no. Eso es lo que estamos viendo. ¿Vale? Bien. Entonces, no depende del tipo de sentimiento, si es positivo o negativo. Eso no tiene nada que ver si es saludable o no. Tampoco de la intensidad. No depende de la intensidad. No depende de la intensidad. Es decir, que una persona esté muy alegre, ¿es saludable o es no saludable? En sí mismo, no vamos a decir si es normal o anormal, si es malo o bueno. No es por la intensidad tampoco. Tampoco no proviene del objeto con que se produce. Por ejemplo, si alguien ama a un gato, ¿es anormal? No. San Francisco de Asís amaba hasta los gusanos. Es decir, no es por el objeto de amor o por el objeto con que yo me siento feliz. Hay gente que salta de alegría porque un equipo de fútbol ganó. Bueno, por ejemplo, va a tocar algo muy conocido, ¿no? Hay gente que se siente triste porque el día llueve. Y yo he encontrado personas que están felices con el día nublado y que llueva. O sea, no depende del objeto con la cual provoque el sentimiento, ¿sí? Y luego, uno a veces se puede preguntar, ¿cómo puede amar Q a P? Es decir, Juanita a Pedrito, ¿cómo lo puede amar? Y uno dice, es que mire, eso no es normal. Y uno dice, mire, es que no depende del objeto. ¿De qué depende? Y os lo pongo aquí. Un sentimiento ya no es saludable cuando no le sirve a la persona para lograr ¿qué? La vinculación
Cuando no le sirve para lograr la vinculación, la expresión, la apelación y organización de la realidad y sí mismo. Vamos a ver, explico esto en castellano. Un sentimiento ya no es saludable cuando ha pasado la situación y yo continúo R que R. Hay un duelo, pongo el ejemplo de un duelo. ¿Es saludable el duelo? ¿El dolor? ¿La tristeza? Muy saludable. Un año, un duelo más o menos llevado, sin complicaciones. 2 años, ya es un duelo un poco pasado, pero todavía depende de las situaciones, hay muchas situaciones delicadas y distintas. 15 años con el mismo duelo, ya no es saludable. Esto es lo saludable o no lo saludable. Me explico, la vivencia que se tenga. Si es amar, por ejemplo, personas que han quedado enganchadas en el amor de alguien. Tuvo un novio hace 40 años, pensando en el novio todo el tiempo. Se casó, o a lo mejor no se casó y sigue pensando, enamorado. Yo he encontrado personas que se aferran a una emoción, se aferran a un sentimiento, la viven desde ahí, y una persona, por ejemplo, en el amor, una persona que se queda amando y recordando muchas cosas, llega un momento en que ya le pueden aparecer 80 enfrente pretendiéndola o pretendiéndolo porque está allá, anclado o anclada. ¿Sí? El odio, lo que llamamos odio, que odio es un amor dolido. Si uno se ancla ahí, ¿vale? Al principio es el dolor, ¿no? Es un amor dolido y me duele. Pero seguir revolviendo eso después de 25 años, yo me encontré una persona una vez que me decía, me contaba un caso del matrimonio. Me decía, mira Luis, es que a mí me ha pasado esto, me ha pasado esto, me ha pasado esto con mi exmarido, me ha pasado esto y esto. Y bueno, y lloraba y casi rabiaba porque estaba, la verdad que había sido muy duro y tal. Y le dije, hombre, deje que pase el tiempo, las cosas van pasando. Le digo, y a lo mejor está muy reciente. Y me dijo, no, esto fue hace 26 años. Yo quedé y dije yo, qué duro para esta persona. Eso es muy duro. Es decir, ese sentimiento está bien, lo hace por protección, es posible, se protege desde ahí, pero ya la persona se fue o a lo mejor murió, ya no está. Seguir viviendo desde ahí es un sentimiento ya no saludable. El problema es que estos sentimientos, ¿por qué le enganchan a uno? Porque yo siento que si los suelto, o si hago un trabajo interior, me quedo sin nada. Por un lado, mi vida se ha estructurado desde ahí. Yo soy la viuda dolida que va a las fiestas y no disfruta. Y cambiar así de repente, después de 15 años, es muy feo. En un duelo puede ser eso. En un duelo también puede ser, se siente infiel. Hay personas, lamentablemente y con mucho dolor, y yo me he encontrado personas que no se permiten en absoluto ninguna alegría después de que se ha muerto su marido o su mujer, porque para ellos es como una fidelidad. Es decir, es casi como, tú has muerto, yo no me puedo permitir ninguna alegría. Cuando lo más saludable es hacer un buen duelo, está el dolor, por supuesto, atenderlo y tal, pero luego también abrirse en la vida. El odio, si yo sigo odiando y odiando a alguien, decíamos el otro día que esto es un enganche más que un rechazo. ¿Os acordáis del otro día que hablábamos de esto? Que a veces uno piensa, pues este tipo de cosas. Entonces, cuando ya no me sirve para el objetivo, ¿el resentimiento qué es? Un dolor y un enfado por lo que tú me has hecho. De principio, una protección, no me acerco a por otra.
no me voy a acercar a por otra, te mantengo a distancia. Mantente un resentimiento por 25 años. Se te pudre, se te vuelve rancio, no sé, ya no es para lo que se originó. ¿Sí? Cada uno que piense en cuál sentimiento a lo mejor se ha quedado enganchado, no estaría mal. Y uno decir, ¿en dónde me he quedado yo que ya no me sirve para nada, pero ahí sigo? A lo mejor me está sirviendo para eso, porque yo, o para continuarme protegiendo cuando ya a lo mejor no es tan necesario, o no es necesario protegerme de esa manera. Gente que a lo mejor no suelta esos sentimientos porque piensa que si no, da el brazo a torcer. Piensa que le da es que si dejo de odiarle es como darle la razón. Hay gente que piensa así y por eso se aferra. Si le mantengo odiando es como para decir que no tuvo razón. Mire, no es necesario que usted sufra tanto. Puede soltarlo sin necesidad de hacerse tanto daño. Bien. Hombre, primero es una toma de conciencia, es tomar conciencia de qué es lo que me está pasando, descubrir cuál es, de dónde estoy agarrado, de dónde estoy aferrado, y darme cuenta que eso ya no me sirve, que me sirvió en un principio, que han pasado muchos años, que puedo sostener o no darle la razón a esta persona, pero vivirlo de una manera más tranquila, con más paz, poderme permitir. En la parte número 2, en la folio número 2, tomar en cuenta en la vivencia del sentimiento. Principalmente el contexto. ¿Con quién o con qué es mi sentimiento y el contexto? Es decir, que se ajuste al principio de realidad. Este principio de realidad es, todo esto va un poco seguido, es contactar y decir, vamos a ver, esto me sirve, no me sirve, aquí y ahora. ¿Para qué me está sirviendo? No es que tenga que quitar el sentimiento, sino es darme cuenta si se ha prolongado en el tiempo demasiado. La parte del sentimiento. Los sentimientos, os pongo aquí, son muy saludables y restituyen el equilibrio porque se dan las condiciones para ello. Los sentimientos son muy necesarios que surjan en mi vida y también poderlos expresar para restituir el equilibrio. Porque una emoción me hace sentir una necesidad. Y si yo no cubro esa necesidad y expreso mi sentimiento, me ahogo. ¿Cuántas enfermedades la hay? ¿Cuánto sabe el colon de nuestras emociones? Más que nosotros, ¿o no? ¿Cuánto sabe las taquicardias de nuestras emociones? Muchísimo. Algunas neuralgias o algunos dolores de espalda o de estómago, úlceras. ¿Cuánto saben de nuestras emociones? Muchísimo. Cuando no las dejo salir, se las meto al cuerpo. Es necesario poder expresarlo. Llegaremos un momento a cómo expresar las emociones, etc. Si lo mantengo en el tiempo de forma disfuncional, creará otros sentimientos. Por ejemplo, si odio para alejar a alguien y en vez de eso lo que veo es que siempre estoy a su lado, no lo quito de mi cabeza, pueda que surja el sentimiento de esperanza de que quizá algún día venga. Pueden surgir sentimientos de impotencia, frustración al no lograr el cometido. Yo mantengo el odio con alguien, al final lo que estoy manteniendo surge otro sentimiento, la esperanza. A ver si le veo en esta fiesta, a ver si viene, a ver si me saluda. Me acerco, me rechaza, me siento culpable, nadie me tiene a mí yendo otra vez, tal, pero entonces le vuelvo a odiar, pero entonces mantengo la esperanza a ver si la siguiente fiesta familiar vuelve. Como estos, irlo sosteniendo y uno dice, deberías cambiar un poquito la situación a nivel emocional. ¿Por qué? Porque lo está sosteniendo y ya no cumple el objetivo.
El objetivo de amar es acercar. El objetivo del resentimiento es protegerme. Si no se cumple, pues por mucho tiempo sostenerlo ya deja de ser saludable. El objetivo de la tristeza y el dolor es poder expresar ese dolor y esa tristeza. Y es necesario tocarla, pero sostenerla en el tiempo y mantenerlo no es tan saludable. Otro ejemplo es cuando me sale mal y lo generalizo. En esto recordemos las palabras, en esta parte, de lo que tenemos que tomar en cuenta. No solo es el contexto, sino esas palabras mágicas que vimos en algún momento. ¿Os recordáis cuáles eran? Que están por ahí. Son, cuando uno generaliza las cosas, dice todo, nada, siempre, nunca, nadie, ninguno. Si yo formulo con estas palabras mágicas mi pensamiento, probablemente también masifico la emoción, porque se vuelve muy masificante. Nadie me quiere y por tanto tengo una desolación increíble. Y entonces, claro, el nadie me quiere y miro a todos y como nadie me quiere, pues esto casi se vuelve permanente, etc. Entonces esto es importante no utilizar estas palabras mágicas, ¿ya? Porque le va a salir un hechizo como un sapo. Número 3. Darse cuenta de lo obvio. Y en esto darse cuenta no me refiero al darse cuenta del ya lo sé, porque por saber sabemos muchísimas cosas. No es en Gestalt no se dice me doy cuenta de, no es yo ya lo sé, no, es de cuando uno, esto como cuando uno cae en la cuenta de algo, que uno dice, me ha dado en el clavo. Este darse cuenta que a veces uno tiene, a veces solo, a veces hablando con alguien, pues este es el darse cuenta de cosas muy obvias. Es curioso que hay personas que damos más crédito a aquello que imaginamos que aquello que es una realidad. ¿Os ha pasado? Yo a veces hablando con personas me dice, es que yo me imagino que a mí me va a ir mal en el trabajo y estoy angustiadísimo porque no sé cuánto, pero es que yo me imagino, le digo, pero ¿cómo le está yendo ahora? ¿Usted tiene trabajo? Sí. ¿Y ahora? No, muy bien. Yo me sorprendo porque le da garantía de verdad a lo que imagina. Lo que está viendo, no, esto no puede ser. A veces esto no puede ser verdad. Verdad es lo que yo me creo, pero lo que yo estoy viendo no puede ser verdad. La persona se fue. Y uno dice, ¿no puede ser cierto que se haya ido? Y dice, ¿pero cómo que no puede ser cierto? Pues se ha ido, se fue. Eso es realidad. Me explico, es decir, que muchas veces lo que tenemos en nuestra mente, entonces, es darnos cuenta de las cosas obvias de la vida. Y aprender a escuchar lo obvio de la vida es importante. Lamentablemente en esto, pongo un ejemplo muy duro, pero es así, lo sabemos, ¿no? Personas agredidas por dificultades y tal, a veces pues no logran escucharse a sí mismas. Esto es muy más complejo que todo esto, pero pongo el ejemplo de esto un poco, ¿no? Y personas que dicen, mire, y te cuenta la persona, es que me agrede, me golpea, este morete lo tengo precisamente por esto y tal. Dice, pero es que yo creo que es una persona buena, yo creo que es una persona que me quiere, yo creo, aquí. Pero a ver, ¿qué es lo obvio? ¿Te estás viendo tú golpeada, ultrajada, que te hace dormir en la calle, que tienes que ir a casa de tus hermanos, que lloras un día sí y otro también? ¿Me explico? Delante de lo obvio como que nos cerramos. Prefiero no verlo. Es que no lo quiero ver.
Digo, estos casos no es esto exclusivamente, hay cosas mucho más serias, duras y complicadas como para que una persona pueda llegar a darse cuenta de estas cosas, ¿no? Y con mucho respeto lo tratamos aquí. Sin embargo, pongo este ejemplo como para darnos cuenta que a veces estas cosas obvias o la relación que tengo es tan obvio esto en mí o en el otro que las cosas tan obvias no las miro. No las miro. Es como... De hecho, tan es así que muchas veces cuando alguien nos dice algo, dice uno, ay, gracias por decirme, dice uno, hasta ahora se da cuenta. ¿No os ha pasado? Que uno le dice algo a alguien y dice, ay, gracias, no me había fijado y no me he dado cuenta. Y dice el otro, yo hace rato lo había visto. ¿Pero por qué? Porque a uno le cuesta darse cuenta de las cosas obvias, ya que son muy obvias. También en esto muchas veces se nos puede distorsionar la realidad, las cosas, las personas. Cuando uno tiene un sentimiento no saludable, el sentimiento puede empañar y ver lo que a mí me parece o creo que es. Pero ¿cómo no se da cuenta que le está tomando el pelo? Y dice, es que lo ama, lo quiere mucho, padre de familia. Los otros hermanos dicen, pero ¿cómo no se da cuenta, papá, que está pasando esto en casa? Dice, ¿no? Se vuelve uno, ¿por qué? Porque cuando es con un sentimiento a veces muy pronunciado, puede también mirar las cosas no como son, sino como yo quiero que sean o como me imagino que son. Y hay que tomar en cuenta, hay momentos excepcionales, ciertamente, como el pánico ante una catástrofe, la pérdida de un ser querido, la jubilación, la pérdida de estatus o poder. Si el sentimiento no cumple o satisface las funciones que tiene cuando aparece y se sostiene en el tiempo, tiende a ocupar el centro de la vida. Hay personas que están ocupadas, pero en el mejor sentido de la palabra. Como un recipiente cuando está ocupado y que ya no se le puede echar nada más. Cuando uno alarga en el tiempo, vive un sentimiento que ya no habría por qué vivirlo. Pongo el ejemplo del duelo, pongo el ejemplo del desamor, ¿no? Personas que las han abandonado, que se han sentido mujeres o hombres que su marido o su mujer les ha dejado y tal. Entiendo que tienen el amor, les siguen queriendo a esta persona, pero después de decir, no se dejan habitar por otra cosa. Es como la insistencia en esto tendría que haber sido así, que estas son otras palabras mágicas. Además de estas son tengo y debo, o tienes y debes. Estas son palabras muy mágicas, pero cuando me las digo a mí mismo, yo tengo que, o yo debo que, culpabilizan muchísimo. En vez de esto, ¿qué puedo decir? Me gustaría, yo elijo, yo deseo, lo voy a intentar, sería bueno, sería mejor. Y esto es distinto. Y decírselo a los demás también. En vez de decir, tienes que, no, sería bueno, me gustaría, intenta esto. El Papa, es curioso que una de las cosas que le dice a las familias, algo muy bello, es 3 cosas. Le dice una familia que tenga estos 3 ingredientes. Dar gracias, pedir perdón y pedir permiso. Que este tercero, los otros sí, suenan como más de que todos los días lo escuchamos. Hay que dar gracias, pide perdón, pero lo del permiso. ¿Cuántas veces se le pide permiso a los hijos para algo? ¿Quieres, puedes, necesitas, te gusta? Hay padres de familia, bueno, como les pregunte, aquí no se hace nada. ¿Y por qué no le preguntas a tu mujer o a tu marido? ¿Quieres, puedes, necesitas? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Eso es muy importante. Y el Papa lo pone al mismo nivel del perdón y del dar gracias y pedir permiso. Esto es importante, pedir permiso en la vida. ¿Cuántas veces se siente uno inundado de 1000 cosas? Y dice,
Me hubieras preguntado, ¿qué necesito? Me has hecho este viaje, pero yo lo que necesitaba era otra cosa. Pedir permiso, importante. Bien. Vamos. Los sentimientos no se pueden forzar. Algunos sentimientos se juzgan moralmente malos, otros como moralmente superiores. Es lo que veíamos aquí. No hay ni buenos ni malos, anormales ni normales. Los sentimientos son. Los moralmente superiores, ¿cuáles podemos decir? A ver, decidme vosotros algunos que a veces creemos que pueden ser moralmente superiores por nosotros. La Iglesia Católica se supone que en moral es como campeona. A ver. Generosidad. Sí, me siento generoso. Generosidad. Compasión. El amor. El respeto, la defensa de la vida. Bien, lo dejamos ahí un poquito. Ya sabemos que no existe la superioridad moral en los sentimientos no existe, porque esto no contradice ser generoso y estar triste. No es que ser generoso sea superior moralmente y estar triste no. No es esto, ¿no? Ya saben, pero la pregunta va con cierta intención, porque estos que llamamos sentimientos buenos, superiores a nivel moral, etcétera, los padres suelen inculcárselo a los hijos, ¿sí? Hay que enseñarles la generosidad, la compasión, hay que enseñarles a compartir, hay que enseñarles a esto. Bien, y hay que enseñar, es cierto. ¿Ya? Sabiendo que lo que usted tiene entre manos es un niño. Que a veces lo que usted mismo le está diciendo a un niño es lo que usted mismo hace con su hermano cuando tiene 50 años y el niño lo está viendo. Comparte con el primito el cochecito. Y se lo arrebata. Te llama tu hermana que tiene 48 años y te dice, yo mi coche no te lo doy. Porque me dice, es una educación como un poco desquiciada, ¿no? Si mientras uno dice una cosa se hace otra y uno cree que el niño no se entera, el niño está enteradísimo. Me dice, sí, me dice a mí que preste este juguete y el de ella de real no lo presta. Se les inculca muchas veces de una manera con una muy buena intención y obviamente, pero no me refiero a inculcárselo o no, sino estoy hablando de la manera como se hace, que no lleva a los niños a sentir gusto y placer o a sentir que realmente es algo importante hacerlo, sino que es una obligación. Y desde ahí no se internaliza el valor. No llega a internalizarse el valor. Y entonces lo pongo aquí. Formamos, el Papa ha hablado de esto, ha hablado mucho y ha hablado de las personas muy educadas, dice el Papa. Los cristianos somos muy educados, muy correctos, muy rectos. Pero entonces, muy diplomática, muy educada, ya muy educadita, pero con poca convicción interiormente. Entonces podemos formar en los hijos gente muy correcta, socialmente correcta, pero con poco de verdad, porque en la de menos, que nos dejen sueltos, no. Le saldrán otros que ha cultivado por compás y a lo mejor a los papás les sorprende. Fíjate lo que ha hecho. Nunca me hubiera imaginado. Eso no se lo he enseñado yo, pero está bien que lo tenga. Pues sí, porque dése cuenta que los seres humanos
¿Tenemos bondad por dentro? ¿Que hay que preocuparse por la educación? Claro que sí. ¿Inculcarle valores? Por supuesto que sí. Pero no someter a una obligación tan grande lo religioso, incluso el valor de lo religioso, el sentimiento religioso. Yo a los padres de familia que tienen adolescentes y me dice que es que el niño pasa enfadado sentado aquí en la iglesia, yo le digo, mire, déjelo. Usted lo que lo va a hacer es vacunarlo para toda la vida. No, es que tiene que aprender, mire, va a venir por complacerlo, eso se llama complacencia. Va a venir por complacerlo y viene. No, es que a mí me criaron así. Bueno. Uno tiende a repetir lo que le han hecho. Y le cuesta verlo de diferente manera. Y es importante verlo también de otra manera. La persona recta o correcta, por ejemplo, no ama porque tenga la esperanza de un placer, sino como un deber o una obligación moral. Y entonces se convierte en un pseudoamor, algo parecido al amor, pero no es amor. Lo que hace probablemente es ocultar sentimientos contrarios. El pseudoafecto de la persona recta o correcta cubre hostilidad reprimida. Porque como es que a mí, mi papá me dijo que tenía que compartir. Vengo aquí en la iglesia y me dicen que tengo que compartir. Voy donde la catequista y me decía también que había que compartir. Y todo el mundo me decía que compartir. Yo veo que nadie comparte, pero hay que compartir. Y entonces yo soy de los que después tengo un pseudoamor. Y entonces llego y comienzo a compartir, pero con una rabia por aquí dentro, sabiendo que a los que yo le comparto a mí no me comparten. Pero hay que compartir porque así me enseñaron a mí. Y entonces aquello se vuelve una cosa que después dice uno, es decir, no estoy convencido del compartir, porque si uno está convencido del compartir, me lo hayan enseñado o no me lo hayan enseñado, me lo hayan enseñado bien o me lo hayan exigido o no, a uno le sale. Porque el amor, el amar y la bondad brotan naturalmente de una mente sana. Y a veces pensamos que todos los niños son desquiciados. Los niños no son desquiciados. Los niños comparten cuando sienten ganas de compartir. Ay, pero es que qué vergüenza. Se llegaron los primos de Barcelona. ¿Y cómo no le va a compartir? Qué feo esto. Que hay que... Mire usted, es un niño. Y a veces troquelamos esto tanto de una manera. Se reprimen también los sentimientos de culpa, porque claro, esto genera mucha culpa. El hecho de que yo esté compartiendo contigo, pero sienta rabia de estar compartiendo contigo, porque me han dicho que tengo que compartir contigo, pero a la vez tengo culpa. Y esto nos pasa. ¿No os ha pasado alguna vez? Sí, muchísimas veces. Se sienten culpables y por eso actúa rectamente sin convicción. En el fondo oculta una superioridad moral. Y entonces, ¿qué pasa? A mí me han obligado a compartir, yo creo que hay que compartir, yo no quiero compartir, me da rabia compartir, pero te comparto. Me siento culpable por sentir rabia, pero a la vez me siento con una superioridad moral. ¿Qué es eso, la superioridad moral? Es decir, yo soy mejor que tú. Lo hago con rabia, pero lo hago, Lo hago rabiando, pero lo hago. Tú ni siquiera llegas a hacerlo. Y uno se pregunta, ¿eso es convicción? También, bueno, también también lo puedes hacer sintiéndote medio idiota. También. Pero date cuenta que es la convicción y a veces aprender a decir que no y aprender a decir que sí. Que la dificultad. Pero entonces uno dice, la norma se me convierte fuera de mí, comienzo a instalar una serie de cosas que no son mías o que no me salen en ese momento, pero no me lo puedo permitir porque escucho la voz de mi madre aquí, comparte. ¿Y a qué estamos llamados los cristianos? Como Teresita de Lisieux, que al final decía, mi ley es el amor. Es decir, le salía, ya le da igual. Le dolían cosas, por supuesto, habían cosas que sabía que otros a lo mejor se podían aprovechar, lo que fuera, ¿no? Pero brota, porque
sana. Y esto es importante reconocerlo y saber que dentro de nosotros también tenemos esa bondad porque estamos hechos desde Dios. Bien, vamos a terminar aquí por hoy. Justo hemos terminado el folletito y luego la próxima vez continuamos con otra parte también de las emociones. Os recuerdo aquí lo del taller. Vamos a hacer una breve oración. Señor Jesús, quiero darte gracias en esta noche, porque sé, Señor, que tú me has diseñado así, con sentimientos, con emociones. Qué bueno saber, Señor, que ningún sentimiento es normal o anormal, bueno o malo. Sin embargo, Señor, me doy cuenta quizá que he sostenido sentimientos que a lo mejor al principio me sirvieron de mucho para protegerme, para tener esperanza, para expresar mi dolor. Pero, Señor, ya llevo quizá mucho tiempo con ellos. Ya no me están sirviendo para el objetivo con que surgieron. Quizá han pasado hasta años. Qué duro se me ha hecho la vida con ellos. Me da miedo soltarlos, porque siento que entonces voy a perder todo. Ayúdame, Señor, si puedo, a tener mis sentimientos más saludables. Ayúdame a tomar el contexto, a reconocer, Señor, que si en la adolescencia fue donde cuajé todos estos sentimientos, no me vuelva rígidos y no diga, Señor, es que soy así. Puedo cambiar cosas, Señor, moverlas, movilizarlo, sentir, Señor, que tu mano pasa sobre mi vida. Mira que a veces, Señor, no me doy cuenta de lo obvio en mi vida y quizás, Señor, he forzado sentimientos porque así me lo enseñaron. Me enseñaron cosas buenas, pero haz, Señor, que ya no lo haga forzado, sino por convicción, porque tú has puesto tu amor dentro de mi corazón, no en mi cabeza, no en las normas de mis padres, sino en todo aquello que brota del corazón con libertad. Amén.